Muy buenas tardes, muy buenos días. Es un placer recibirles en esta tarde, en esta mañana que nos estás escuchando. Somos la Iglesia Cristiana de Restauración Ministerial Roca Eterna de Durango, Durango, y queremos darte la bienvenida. Queremos decirte qué bueno que has separado este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Estamos esta tarde, varios de los hermanos de la congregación, y esta tarde nos acompaña, y estamos muy agradecidos con ello, nuestra pastora Betsúa Domínguez. Hermana, qué bueno que nos acompaña. Gracias, muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Qué bueno que nos siguen sintonizando. Dios les bendice. Amén, hermana. Tenemos también con nosotros al evangelista Guillermo Hernández García. Hermano, bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos oigan. Esperando que estas palabras sean de bendición para ustedes. Amén, amén. También nos acompañan los hermanos ministros de alabanza, nuestro hermano Aarón Zapata. Muy buenas tardes y sean bendecidos. Amén. También mi hermano David Barrios, que nos acompaña por primera vez aquí para la lectura de la Biblia. Hermano, bienvenido. Amén, Dios los bendiga, es una bendición estar aquí en este lugar. Amén, amén. Muy bien, hermanos, en este momento vamos a iniciar con un tema muy, muy importante. Es el tema de 7 puntos de lo que el Espíritu Santo transforma en el creyente. Es importante ver todo lo que el Espíritu logra en nosotros una vez que aceptamos al Señor. Primeramente, la Biblia nos dice que Dios es solo uno, manifestado en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios se comunica con nosotros a través de 3 niveles, que son el Padre en la creación, que es el Dios por nosotros; el Hijo en la redención, que es Dios con nosotros; y el Espíritu Santo en la santificación, que es Dios en nosotros. No basta con hablar o leer sobre el Espíritu Santo. Es necesario tener una experiencia personal con Él. Es Dios moviéndose con poder en nuestro ser. Solo quienes le permiten obrar pueden avanzar en la dimensión sobrenatural del Señor. Pero, ¿qué se requiere? Es muy simple: rendirnos a Él, permitir que transforme todas las áreas de nuestra vida y que sea Dios quien gobierne en toda nuestra vida. Es allí donde comenzamos a experimentar el mover del Espíritu Santo, vivencial, real, en cada uno de nosotros. Bien, entremos ya de lleno en lo que es el tema de esta tarde, de esta mañana que nos escuchas. Los 7 puntos de lo que el Espíritu Santo transforma en el creyente. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Vamos a tener aquí en esta primera parte de prédica 3 puntos principales. Ya más adelante otros hermanos verán los siguientes puntos. El primer punto que nos toca debatir aquí con ustedes, presentarles, es el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, nos hace embajadores de la palabra de reconciliación con Dios. Embajador. Hermana pastora Betsúa, ¿me puede decir qué es para usted un embajador? Claro, es una persona que puede llevar noticias, es alguien que va y puede negociar. Por decir, nuestro embajador, que lo invitan a otras naciones, va y representa, va y habla de nuestro país, qué podemos ofrecer, qué alianza podemos hacer. Ese sería un embajador, quien representa y habla a nombre de otra persona. Estaría haciendo. Muy bien. Hermano Aarón, ¿nos podría hacer el favor de leer Isaías 61, versículo 1? Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Qué gran verdad nos menciona aquí en Isaías 61:1. Y hermano David, ¿nos podría hacer el favor de leer la segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20, para que también nuestra hermana pastora Betsúa nos dé un poquito más de luz al respecto? Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Amén, hermana pastora. Así es, estamos viendo acerca aquí de que el Espíritu Santo nos hace embajadores de la palabra de reconciliación con Dios. En el primer versículo que veíamos dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Es algo que Dios nos ha enviado a todos sus hijos. Una vez que hemos aceptado al Señor Jesucristo, veíamos en los temas anteriores, fuimos lavados por la sangre de Jesucristo. Entonces ahora su Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos ha enviado a predicar estas buenas nuevas, a ser esos embajadores de estas buenas nuevas, de hablar con Dios. ¿Para qué? Para reconciliación. Nosotros fuimos reconciliados con Dios cuando le aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Antes nosotros estábamos apartados de Él. Ahora nosotros tenemos comunión con Dios gracias a su Hijo Jesucristo. Dice también en 2 Corintios 5:18 que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio en el cual todos lo tenemos. Ya que tú has aceptado a Jesucristo, ahora tienes ese ministerio de reconciliación. Tenemos que ir y invitar a otras personas a que sean reconciliados con Dios. Es por eso que nos envía a hablar estas buenas nuevas, para reconciliar a la gente con Dios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Primeramente el Señor Jesucristo vino y nos reconcilió con el Padre, ya que estábamos apartados del Padre. No teníamos comunión con Él, porque dice la palabra del Señor que no tiene comunión la luz con las tinieblas. Entonces nosotros vivíamos en tinieblas cuando no estábamos caminando en luz en Cristo Jesús. Por eso es que el Señor Jesucristo vino a reconciliarnos juntamente con el Padre a todos nosotros. Por eso en su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice que Él no tomó en cuenta nuestros pecados. Él no vino a fijarse qué era lo que habíamos hecho, sino solamente a cumplir este ministerio, este primer llamado. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer, que el Espíritu Santo está sobre nosotros, entonces hay una transformación en el creyente, y el primer punto es ese, que nosotros somos movidos a reconciliar a otras personas con Dios, no importa lo que estén haciendo. Nosotros queremos verlos también que sean uno en Cristo, así como nosotros. Amén. Grandes verdades nos ha presentado hermana Betsúa, le agradezco muchísimo. Hermanos, ¿cuánto es necesario reconocer el poderío que se nos da a través del Espíritu Santo? Pero es necesario primero estar reconciliados nosotros mismos con Dios para poder reconciliar a otros con Dios. Eso es lo que hace un verdadero embajador. Hermano Memo, ahí siguiendo con Isaías 61:1, menciona también enseguida de lo que nos leyó nuestro hermano Aarón, dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Esta parte medular de este versículo, pequeño, gran versículo en la Biblia, dice que necesitamos ser un vínculo de sanidad y restauración. ¿Qué nos puede decir al respecto, evangelista Guillermo? Bueno, yo pienso que todas las personas vienen quebrantadas a los pies de Cristo, y esos quebrantados de corazón pues nos está hablando primeramente a nosotros, sí que traemos grandes heridas, desacuerdos, no sé, la forma de vivir en que nos había llevado, pero bendito sea Dios que estamos en la reconciliación por medio del Padre, ¿sí? Al reconciliarnos con Cristo nos llamó a libertad, ¿sí? También vemos que cuando nos llama a libertad, no toma en cuenta nuestros pecados. Dice que las cosas viejas pasaron, que todo es hecho nuevo, ¿sí? Entonces los quebrantados del corazón ya no están al conocerlo a Él. Por medio del poder del Espíritu Santo, ahí Amén. está restauración total. Hermano Aarón, ¿algún pasaje que nos pueda compartir para avalar lo que nos acaba de decir nuestro hermano Guillermo?
Claro que sí, dice en Romanos 5:3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, amén. Aquí la parte central es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y gracias a este derramamiento de amor a través del Espíritu Santo, podemos gloriarnos en las tribulaciones y que sean una parte esencial para que no nos digamos, ay, yo por mí, no. Reconocer que el poder del Espíritu Santo nos renueva, nos transforma, nos restaura y nos sana en cualquier tribulación. Dice ahí en segunda carta a los Corintios 8:19, y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, el cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar vuestra buena voluntad. En Romanos 8:35-37 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Dios, hermana Betsúa? Pues eso es lo importante, que esa es una pregunta muy importante que nos debemos de hacer todos. ¿Hay algo que nos podrá separar del amor de Dios? Aquí nos decía, no hay nada, ni tribulación, ni angustia, hambre, desnudez. Dice que nada podrá separarnos del amor de Dios. Pero entonces nosotros nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿hay algo que a mí me está separando del amor de Dios? Porque aquí este varón que nos mencionaba, él estaba seguro de que no había nada que pudiera separarle del amor de Dios. No había nada en la condición actual, ni posterior, ni anterior, que pudiera estarle separando del amor de Dios. Porque él sabía y reconocía que permanecía en el amor de Dios. Aquí en el libro de Romanos, como vemos, ¿verdad? Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada? Entonces, a nosotros sí habrá algo que nos está separando del amor de Dios. Hay algo, a veces alguna situación en nuestra vida que está siendo adversa, que a veces nos estaría separando acerca del amor de Dios. Nosotros necesitaríamos verlo, ¿verdad? Porque si no, entonces no estamos siendo ese vínculo para que nosotros podamos tener sanidad y restauración. Amén. Hermano Aarón, ¿algo para completar esta parte? Pues más allá del amor de Dios, debemos recordar que aparte de ese amor, Dios nos envió a compartir lo que recibimos de Él, como lo de, y hacer su voluntad, ¿verdad? A compartir ese amor y a hacer lo que dice aquí, a vendar a los quebrantados de corazón, o sea, buscar las personas que estén destruidas interiormente o que no estén bien, pero sanarlas, porque de gracia recibes, de gracia tienes que dar. O sea, tienes que buscar a esas personas, no solo quedarte tú con ellos, sino buscarlas también. Amén. Es mi pensar. Ser un vínculo de ese amor eterno, de ese amor maravilloso del Señor. Ahí mismo, en Isaías 61:1, la tercera parte, dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermano David, le voy a pedir que busque ahí en su Biblia la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 2, y de ahí se pasa hasta el 14 y el 15. Por favor, compártanos, hermano. Está bien. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Muy bien, hermano. Hermano Guillermo,
al respecto de que el Espíritu nos da poder y autoridad para dar libertad, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues el Espíritu, si somos guiados por el Espíritu, como dice su palabra, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Al creer en Él. Entonces yo pienso, en mi opinión, que el Espíritu es el que va a hacer todo. Si aquella persona está cautiva, ¿sí? Si está en esclavitud, entonces nosotros tenemos que darle libertad a esos cautivos, porque lo dice su palabra. Cautivos, ¿sí? Que están quebrantados, como lo habíamos dicho antes. Entonces, tenemos que tener la decisión y la autoridad que Dios nos da para libertar a esa gente, y que todos juntos clamemos, como dice su palabra, Abba Padre. Amén, amén, hermano. Dice ahí en Romanos, capítulo 8, 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Bajo qué ley estamos ahora entonces? ¿Estamos bajo la ley de Moisés? ¿Bajo qué estamos ahora? Bueno, yo creo que la ley fue abrogada en tiempos antiguos. Ahora estamos sobre la gracia Amén. de Dios que nos libera y nos da poder para vencer al enemigo. Somos justificados por Cristo y ya somos salvos por Él. Amén, amén, amén. Fíjense bien, vamos a tomar ahí el capítulo 8, versículo 14 de Romanos. Hermana Betsúa dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es que palabras tan tremendas en las cuales nosotros debemos de ver que realmente, como estamos viendo estos 7 puntos de lo que el Espíritu Santo transforma en el creyente, uno de estos es lo que estamos viendo, te da poder y autoridad para dar libertad. Y algo que menciona aquí dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados, no los que dicen tener el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios mora en ellos, que solamente lo dicen, sino los que se dejan guiar, los que hacen lo que el Espíritu de Dios está mandando hacer en sus vidas, lo que les está diciendo, haz esto, esto no lo hagas, espérate, quieto, aún no es el tiempo, como lo veíamos anteriormente. Entonces dice que estos son hijos de Dios. Es algo tan importante que nosotros podemos ver. Cuando nosotros aceptamos ser guiados por el Espíritu de Dios, entonces yo estoy aceptando seguir a mi papá. Cuando nosotros como hijos en lo natural, nuestros padres eran quienes nos guiaban, quienes nos decían, tienes que hacer esto, tienes que ir a la escuela, tienes que bañarte, tienes que lavar los dientes, tienes que comer. Entonces ellos nos estaban guiando, ¿verdad? Porque ellos eran nuestros padres y nosotros teníamos que dejarnos, aunque no nos gustara lo que nos estaban diciendo, ya tienes que dormirte, tienes que hacerlo, es por tu bien, espérate. Y tú pedías algo, ese no es el tiempo, espérate. Entonces, pero estábamos siendo guiados por Él y ahora que somos adultos podemos ver que esa formación trajo un provecho a nuestras vidas. Y que es lo mismo que ahora pasa en nosotros como creyentes. El Espíritu Santo, quienes nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, entonces somos verdaderos hijos de Dios y así entonces el carácter de Cristo es formado en nuestras vidas. Y entonces podemos, como dice aquí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el temor no puede estar habitando en nuestras vidas. El temor tiene que huir de nosotros, porque estamos seguros y confiados de que estamos caminando correctamente, porque yo voy tomado de la mano del Espíritu Santo y no voy caminando nada más a la ligera o como a ojos vendados, sino porque el Espíritu Santo es quien me guía. Por eso el temor no puede estar en mí. Es como estamos viendo aquí lo que nos habla la palabra del Señor. Amén, amén. Recordemos al principio el poderío de cada una de las partes de la Trinidad. El Padre en la creación es Dios por nosotros. Retomemos entonces que el Hijo, en el aspecto de la redención, su función como redentor es hacer que Dios sea con nosotros. Pero el Espíritu Santo
esta gracia divina en la santificación. Dice el Señor, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en la santificación es Dios en nosotros. Ahí en el contexto de Romanos 8, dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Preocúpate de estar en Cristo Jesús para que no entres en condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Si siguiéramos con la ley, ¿quién puede cumplir la ley a pie puntillas para decir yo puedo entrar al reino celestial? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay justo ni uno. Entonces viene esta redención por parte del Señor Jesús para que nosotros podemos sentir a Dios con nosotros, pero para sellar toda esta obra redentora, como menciona ahí en Juan 14, 16 al 18, hermanos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. Él ya vino a consolarnos, sin embargo, tenía que regresar al Padre. Nos deja otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuán grande verdad tenemos aquí en la palabra del Señor al respecto del Espíritu, el Espíritu de Dios que nos da poder y autoridad para dar libertad. Pero la necesidad, primeramente, es ser nosotros libres y cautivos al Espíritu Santo. Amén. Para poder gozar de una libertad eterna. Pero viene aquí y quiero llegar a esta reflexión aquí con ustedes, hermanos, y espero nos den luz al respecto. Si ya somos libres del pecado, ya gozamos de la libertad en el Espíritu, ¿por qué encadenarnos nuevamente al pecado? ¿Qué nos llamará la atención o qué nos limita tanto que regresamos al pecado? Es una pregunta muy interesante, pero en el versículo que usted nos leía, maestra, en Juan 14, hay una parte en la cual dice, entonces, porque mora en vosotros, que dice que ustedes le conocen, porque mora con vosotros. Hay algo como usted dice, ¿por qué otra vez queremos ser llevados al pecado? Porque hemos conocido y sabemos del Espíritu Santo. Pero es una diferencia cuando dice aquí, porque mora con vosotros, y después dice, y estará en vosotros. Entonces es donde nosotros tenemos que marcar, cuando volvemos otra vez a querer estar aliados, unidos al pecado, es porque entonces no se ha hecho realidad en nuestras vidas esta segunda parte de que el Espíritu en vosotros, entonces mora con nosotros, está aquí, porque tú puedes estar en una reunión con mucha gente, pero a lo mejor no caerte bien, no te puedes llevar bien, estás incómodo, no estás a gusto, entonces no estás en esa reunión. Estás con todos ellos, pero no estás en él, no tienes una afinidad. No hay nada que te una a ellos. Es lo mismo que sucede con el Espíritu Santo. A veces nosotros creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero solamente le conocemos y está con. Pero entonces es cuando el pecado nos está llamando, está latente. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, dentro, en esa partecita, esa preposición, es la que nos está marcando esa diferencia. Es dentro. Está dentro de mí el Espíritu Santo. No solamente estoy teniendo un conocimiento de Él, no solamente puedo hablar de Él, sino que Él es parte de mí. Está dentro de mí. Y entonces es ahí cuando ya nosotros no podemos estarnos aliando al pecado, porque ya está dentro de mí y nada tiene que ver. Entonces cuando el Espíritu Santo está en nosotros,
realmente en nosotros, ya no podemos estar siendo unidos al pecado y entonces ya hay esa libertad completa en nuestras vidas. Amén, amén, hermano. El Espíritu Santo, ¿dónde es que desea moverse? ¿Dónde es que desea en nosotros? Pero ¿qué áreas de nuestra vida debemos destinar al Espíritu Santo, hermano evangelista? Bueno, yo creo que el Consolador que era prometido desde el tiempo de Jesús, donde Él decía que si no me voy, el Espíritu del Consolador no llegará a ustedes. Entonces, lo que en aquellos tiempos decía Jesús, más bien era que nosotros teníamos que tomarlo en nuestro corazón para que habitara ahí. Si Él lo decía la hermana pastora Betsúa, o mora en nosotros con nosotros o en vosotros, ¿sí? Pero para ser templo y morada del Espíritu Santo debemos de tenerlo dentro de nuestro ser, totalmente lleno nuestro corazón, nuestra mente. Por ejemplo, pudiéramos decir que si alguno está en Cristo también, si alguno, ¿sí? Si alguno, entonces aquí también si mora en nosotros es que somos templo y morada de su Espíritu Santo. Y esa era la promesa que se cumple. Bueno, para quien lo quiera aceptar en su corazón, ¿verdad? Porque la palabra de Dios misma se basa en eso, de que si ya somos templo y morada, entonces somos la iglesia y es donde quiere habitar Él. Muy bien. Dice ahí en primera carta a los Corintios 2:12, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado de manera gratuitamente. Fíjense bien, hermanos, cómo es que clama nuestro espíritu, cómo es que actúa el Espíritu, no cuando está con nosotros, sino en nosotros. ¿Cómo es que lo hace, pastora Betsúa? Entonces ahí en nosotros empieza a actuar de una manera sobrenatural en nuestras vidas, donde entonces ya no gobierno yo, y es donde tú empiezas a ver realmente esa libertad que puede haber en Cristo Jesús. Así es, dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como debiéramos. Porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26. Entonces nosotros tenemos que saber, cuando ya sabemos pedir, o el Espíritu Santo pide por nosotros, ya no estoy haciéndolo a mi conveniencia, porque yo, como dice aquí la palabra del Señor, yo no sé pedir. Yo siempre estoy viendo mis necesidades para mí, lo que creo que es correcto para mí. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está conmigo, yo le cedo el lugar. Tú intercede por mí. Tú sabes qué es lo correcto, tú sabes lo que es necesario para mi vida. Y entonces ese poder nos da autoridad para ser libres. Y también ahí es un vínculo de sanidad y de restauración. Cuando nosotros estamos pidiendo al Espíritu Santo y Él le estamos pidiendo que Él sea quien interceda por nosotros, hay una restauración en nuestras vidas. Porque no va a estar pidiendo lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos, sino lo que nos conviene. Lo que nosotros estamos necesitando. Es lo que estaría haciendo el Espíritu en nuestras vidas. Amén, amén, hermano. ¿Alguna colaboración, hermano Aarón? Pues, más allá de todo esto, yo creo que en la forma en la que lo veo, es que el Espíritu te transforma y te hace hacer la voluntad de Dios conforme a lo que Él quiere para tu vida, o lo que quiere de tu vida más bien. Y ahí es donde se empieza a cumplir. Una vez que el Espíritu está en ti, contigo, en ti más bien, empieza a cumplirse la palabra de Isaías 61. Me he enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Es donde, por decir, sé la palabra, pero no, se supone que no debemos tomarla para solo nosotros, hay que ir a compartirla. Y de eso se trata, de que nos envía a predicar buenas nuevas a los abatidos. Buscar personas que estén, desanimadas, así, abatidas, no sé, pero necesitadas de una palabra de aliento, así de, tú puedes, échale ganas, o Dios te ama, no sé, alguna palabra que les dé aliento a seguir. También que dice que nos ha mandado a vendar a los quebrantados de corazón, como lo dije hace rato, para sanar a esas heridas de corazones buenos que han sido maltratados por gente
o por simples circunstancias, pero hay que sanarlos, porque al momento de sanarlos es como ganas gente, ganas almas para Cristo, y es parte de cumplir su palabra. Y en el de publicar libertad a los cautivos, ¿cuánta gente está cautiva en sus pensamientos de, no, me falta esto, tengo que hacer esto mañana? A ellos hay que buscarlos también, o simplemente a los mismos hermanos de las iglesias de alrededor, decirles, no te preocupes, todo va a estar bien, confía en Dios, o algo así, simplemente darles más libertad, o que puedan descansar en ti, que no se sientan presos nada más por una angustia o por una situación en la que no permiten que el espíritu fluya. Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién está preso? Una forma de decir que está preso alguien, por decir, alguien, ¿consideraría usted, hermano Mariana, a alguien preso en un vicio? Claro que sí. Cualquier cosa que nos encadene y nos separe del amor de Dios es una cárcel. ¿Por qué? Porque te mantiene cautivo, no te deja ser libre, no te deja ejercer el propósito por el cual fuiste alcanzado. ¿Cuánta razón tienes, hermano Aarón, al decir todo esto? Porque, regresemos, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Hay una predestinación sobre ti. Ya fuiste elegido desde el inicio del mundo. Ya fuiste elegido. Ya fuiste amado y considerado por Dios para que su Hijo viniera a derramar su sangre por ti, por mí. Y más allá, dijo, no te voy a dejar huérfano, te voy a dejar otro Consolador, para que no esté solamente contigo, sino en ti, y sea un vínculo amoroso que te comunique al Padre y a mí para siempre. Por eso dice libertad. Pero qué hermosa libertad en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, que nos cautiva en ese amor y nos encadena, pero no a vicios, no a cosas del mundo. No es un espíritu mundano, no, es un espíritu que te encadena a la libertad, al gozo, a la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas, pastora, que aparte nos dan, que nos puede sellar este Espíritu Santo del Señor. Así es, dice Romanos 8, 10 y 11, dice, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Amén, amén. Así es lo que estamos viendo. Nosotros podemos ir y hacer esos embajadores de la palabra del Señor, de estas buenas nuevas, gracias al Espíritu. No importa que como dice aquí, que el cuerpo esté muerto, que el cuerpo no le guste, pero que el Espíritu esté vivo, porque el Espíritu es el que irá delante del Padre y es el que entonces podrá recibir ese galardón. El cuerpo va a quedar aquí, no va a pasar de aquí, pero entonces lo que debemos de cuidar es aquel que da la vida, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Nosotros tenemos que estar contentos de que nuestro espíritu esté viviendo a causa de la justicia. Amén. Amén. La justicia del Señor. Y dice en 2 Timoteo 1:7, para cerrar esta primera parte de esta prédica, hermanos, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiera el Señor bendecir tu vida a través de esto que hemos estado hablando, grandes verdades sentadas en la palabra del Señor. Soy la maestra Mariana Villanueva de la Iglesia Cristiana de Restauración Roca Eterna en Durango, Durango, y quiero agradecer a mis hermanos que han estado aquí para compartirnos, para compartir contigo y conmigo lo que es el Espíritu Santo. Hermana Betsúa.
Así es, muy contentos y animándote cada vez más a que nos esforcemos a seguir adelante y que el Espíritu Santo esté en nosotros como veíamos ahora. Si tú has reconocido que el Espíritu Santo ha estado morando contigo, pero ahora que sea en nosotros, para que nosotros pueda haber ese cambio, que esté viviendo dentro de ti el Espíritu Santo y pueda haber esa transformación en la que podamos ser estos embajadores y reconciliar a otros con Dios, que ese sea el mayor anhelo, propósito y deseo en tu vida, que cualquier persona que te encuentres digas, yo quiero reconciliarla con el Padre, yo quiero. Amén. Hermano evangelista Guillermo. Mire, pues la palabra de Dios, después de haber oído que el Espíritu es el que transforma, aquí en Romanos 8:11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Ahí está más que dicho que somos templo y morada del Espíritu Santo y somos guiados por Él mismo. Amén. Hermano Aarón. No, pues yo agradecido de estar aquí, no sé qué decir. Pues más que nada poner en práctica lo que dice en Isaías 61, ¿no? Amén. 61:1. Sí. Sí, gracias hermano. Hermano David, bienvenido, que sea la primera de muchas que nos acompañe. Sí, pues es una gran bendición estar aquí y más que nada es más grande la bendición para que esta palabra llegue a sus corazones y haga un cambio en sus vidas y más que nada podamos aprovechar esto que Dios nos da para que estar más en comunión con Él. Ahora es nuestra decisión si lo queremos aprovechar. Amén, amén. Amén. Pues recuerda, estamos para servirte. Somos la Iglesia Cristiana de Restauración Ministerial Roca Eterna con nuestro pastor, el hermano Ricardo Moisés McDonald González. Puedes encontrarnos y no olvides que esto no termina aquí. Vamos a seguir continuando con puntos importantes, son 7 puntos. Nosotros nos ha tocado la bendición de compartirte 3, que fue que el Señor nos ha dado poder y autoridad para dar libertad, nos ha hecho embajadores de la palabra de reconciliación con Dios y que tú, sí, tú que nos estás escuchando, eres un vínculo de sanidad y restauración a través del Espíritu Santo. Te agradecemos mucho tu compañía, sigue leyendo tu Biblia, sigue sometiéndote al Espíritu Santo y que el Señor obre grandes milagros a través de ti, de tu vida y de tu testimonio. Que el Señor te bendiga amplia y generosamente. Gracias por acompañarnos.